Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, hoy tenemos una programación especial para este día. Agradecemos a cada una de las personas que están siguiéndonos por nuestra emisora Busco en Ti Online, a cada una de las personas que están en nuestras redes sociales, en nuestro canal YouTube y que nos estarán viendo más tarde, algún día más adelante, cuando el Padre les ponga esto en su corazón. Allí estaremos, allí vamos a estar. Y pues realmente estamos celebrando un aniversario más de esta emisora, de estos canales, de estas redes sociales, 3 años al aire. Y yo pensaba esta mañana que cuando estábamos iniciando, mucha gente decía, es que va a ser complicado porque pues yo tuve una radio y solamente estuve a máximo un año porque realmente es duro, es solo, es empezar, no sé qué. Pero realmente yo creo que estamos aquí es porque estamos creyendo y estamos dependiendo del Padre. Yo creo que puedo decir y pensar esta mañana realmente son 3 años que llevamos acá realmente con cada una de las personas que aceptaron el reto, que aceptaron ese llamado realmente del Padre, porque en este momento pues cada uno de nosotros nos hemos convertido en esos puentes de comunicación, yo creo que hemos sido parte de esa estrategia, de ese diseño, hemos sido trompetas, hemos sido chofar y yo creo que aún nos queda mucho por hacer. O sea, 3 años diríamos que es mucho, pero en comparación con lo que tenemos que hacer, nada que ver. No tenemos nada, es mucho lo que nos falta por hacer, mucho la información que tenemos que dar, mucha la comunicación que tenemos que dar de lo que el Padre quiere revelar a los demás por medio de nosotros. Entonces yo creo que nos sentimos afortunados, tanto yo como cada persona, cada miembro de esta emisora, de ser ese puente de comunicación, de unir, y que en vez de pronto de pararnos como murallas, hemos tomado la decisión de ser puentes de comunicación. Y bueno, yo le agradezco al Padre porque nos dio la oportunidad a cada uno de nosotros de estar aquí al día de hoy y sé que de acá para adelante tenemos mucho más para recorrer. Tenemos muchas personas más que están hambrientas y sedientas de esa palabra, de conocer realmente lo que nosotros estamos empezando a conocer. Y digo eso, no importa cuánto tiempo estemos andando con Jesucristo, no importa cuánto tiempo llevemos escuchando la palabra, pero sabemos que aún nos queda mucho por conocer, nos queda mucho por entender, nos queda mucho para que Él nos revele. Entonces, pues no va a quitarle más tiempo a doctor Roberto Jiménez, su esposo y sus invitados, pero sí entender que el tema que estamos tratando en esta maratón el día de hoy tiene que ver con la identidad. Y es un tema realmente que yo creo que lo hemos olvidado o no nos han enseñado a caminar por ese camino de la identidad, valga la redundancia. Así que estamos hoy para abrir ese nuevo trecho, esa nueva vida de lo que es nuestra propia identidad y que está muy relacionado con el propósito que el Padre tiene para cada uno de nosotros en este día. Así que bueno, no les quito más tiempo, doctor Jiménez, señora Rocío y sus invitados, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Agradecemos este tiempo al Señor. Nuevamente, pues, darle gracias por que ha permitido en este tiempo, como comentaba, transmitir estas verdades, estos principios eternos. Y pues muchas gracias. Somos el matrimonio Enrique y Lupita Espíndola. Nos da mucho gusto estar en este tiempo. Gracias. Muy buenos días, qué gusto saludarles. Mi nombre es Lupita Espíndola y estamos expectantes de lo que Dios va a hacer esta mañana. Buenos días, yo soy Rocío Jiménez y damos gracias a Dios por esta oportunidad que hoy tenemos de poderles exponer un poco de las verdades de Dios y que realmente llegue a sus corazones y tengan esta claridad de lo que Dios les quiere hablar. Muy buenos días, nos da mucho gusto y qué mejor que empezar con un tema con el que Dios inició la creación, ¿verdad? Ahorita que hablamos de todo este día platicaremos de identidad. Qué importante es conocer de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Y la única manera de conocerlo y entenderlo es regresar al origen. Y precisamente
reconocemos que tenemos un legado de parte de Dios, un origen que Él determinó en el matrimonio y en la familia. Dios intencionó, diseñó, estableció el matrimonio y la familia y con ello la creación y las personas para que diéramos cuentas de su gloria en todos los ámbitos de nuestro desarrollo. Es muy interesante porque precisamente conocer nuestro origen nos permitirá expresar nuestra identidad. Fuimos hechos desde el inicio, creados a su imagen y a su semejanza. Necesitamos entonces recuperar ese legado, conociéndolo y viviéndolo. Es la única manera, por eso el conocimiento, la verdad, nos hace libres, libres de ideas preconcebidas o de ideas fuera del diseño original, aplicados en principios y características originales que le dan propósito y funcionalidad. Se ha preguntado, como médico le puedo decir que hemos estudiado cómo funciona y cómo opera el cuerpo humano, pero cómo opera y cómo funciona el matrimonio, cómo opera y cómo funciona la familia, lo determinó y lo diseñó Dios. Y nos dejó un manual, el manual del fabricante, la Biblia. Es necesario entonces que entendamos esta palabra, denominación de origen. La denominación de origen se entiende como aquellos elementos característicos de una persona, de un servicio, de un producto, de una circunstancia, de una cultura, que le da las características originales. Para llamarse matrimonio y para llamarse familia, debe estar constituido por Dios, esposo, esposa e hijos. Ese es el diseño original en el que se puede expresar todas las bondades y todas las características que Dios intencionó y estableció en la misma. Y entonces edificarnos para vivir plenamente como Él intencionó desde el principio. Él tenía una visión eterna para el cumplimiento de su voluntad como Padre y su voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta. El abordaje que en los próximos minutos haremos de este diseño de Dios, lo haremos platicando algunas características de la cultura y de las relaciones en 4 generaciones. Nuestros padres, o sea, los abuelos, los papás, los hijos y los nietos. Son 4 generaciones que pueden ser más claras para formarnos este entendimiento de la voluntad de Dios que evidentemente está escrita en su palabra y que abordaremos así con algunos rasgos culturales y de relación que ya evidencian el origen, que aunque no intencionalmente evidencian que Dios estableció un modelo que da fruto y entonces lo vamos a bosquejar, lo vamos a dar algunas pinceladas porque evidentemente nos llevará toda la vida. Y ahí les invitamos a que continúen con las transmisiones porque tenemos una sección que semana a semana habla acerca de este legado de nuestro matrimonio y la familia. Entender el diseño original, conocerlo, nos va a permitir expresarlo, nos va a permitir identificar dónde está el verdadero corazón del matrimonio y de la familia. Está en el corazón de Dios, porque Él lo intencionó. Entonces, compartamos estos principios eternos determinados por Dios, el Padre, para que nuestras familias y nuestros matrimonios expresen su voluntad. Me toca entonces iniciar con los abuelos. Y entonces, déjenme darles algunos elementos de nuestros abuelos que ustedes coincidirán si estamos en ello o no. El primer propósito de nuestros abuelos para salir de casa era formar otra familia. Ellos sabían que su desarrollo y su crecimiento en esta tierra, su progresión, su evolución en esta tierra incluía salir de casa para formar una familia. Y en la familia había un anhelo profundo de parte de Dios, es el anhelo original, de formar su propia familia, de tener hijos. No se preguntaban si
si iba a haber o no. La intención en su corazón era tener hijos, conformar su familia con papá, mamá e hijos. También tenían una forma de relacionarse con sus padres. Ellos honraban profundamente a sus padres. Y Dios intencionó eso, así lo estableció. Honra a papá y a mamá, que es el primer mandamiento con promesa. Ellos seguían fielmente el consejo y la instrucción de sus padres. La relación en la familia y el trabajo era muy íntima. Recuerdo, sobre todo en estas culturas todavía rurales, sentarse la familia, el abuelo, el hijo y el nieto a desgranar maíz y entonces ahí estar platicando de lo que era realmente la familia. Aún en la salida de papá al trabajo, los trabajos tenían una jornada que permitía una mayor convivencia familiar y por lo tanto vincularse, relacionarse los abuelos con sus hijos y con sus nietos. Esa era una característica, claro. El mundo era todavía rural, semirural y citadino, con un componente todavía mucho más inclinado hacia la violencia. Pero ahí había ya características que nuestro Padre Celestial había establecido desde antes de la fundación del mundo. Así que ese sería más o menos el contexto de esta primer generación que estamos considerando el día de hoy, la de los abuelos. Y vamos ahora a la generación de los padres, que esta generación todavía había familias, o todavía se formaron familias grandes, porque pues todavía eran de 4, mínimo por lo menos 4 hijos, 6 hijos, y pues el propósito principal para esta generación en estos hijos era pues darles una educación en la que mejorara la anterior, ¿no? Porque en la anterior era una educación realmente muy pocas las que se recibía y en esta generación el propósito es que los hijos puedan estudiar, tengan una carrera o mínimo tuvieran una carrera técnica para que ellos pudieran abrirse brecha, abrirse camino hacia sus vidas, ¿no? Entonces estas condiciones van cambiando de generación en generación, ¿no? Y bueno, aún una carrera que aunque fuera técnica, porque muchas veces la cuestión económica no lo permitía más el que la completaran, pues ellos en esta parte ellos estudiaban solamente pues algo pequeño, pero que los iba a ayudar a sostenerse en sus vidas. Y claro, en esta generación tampoco los jóvenes no tenían ninguna idea de irse al extranjero a estudiar, al contrario. Todo era aquí cerca de casa, a nuestros alrededores, y no podían ir más allá, ¿no? También tenían en mente de formar una familia, aunque a lo mejor no eran de 10 o de 12 hijos o de 8, es más, yo creo que ya ni de 6, ¿verdad? Ya empezaron a disminuir las familias, pero aún estaba ese sentido de la familia, de formar una familia con hijos, que ellos pudieran también extender sus familias a través de tener estos hijos. Y pues gracias a Dios porque todavía pudimos ver este tiempo en el cual la familia se pudo extender. Y bueno, con respecto a cómo honrar a los padres, pues también fue una generación que honró a sus padres porque había respeto. Yo recuerdo también hablarle a mis padres y hasta la fecha hablarles de usted. Esto es una forma que era muy pronunciada en este tiempo todavía de hablarles con cierto respeto y esa era una cuestión muy importante el decir, hablarles de usted, porque si no de otra forma para ellos era una falta de respeto, ¿no? Incluso todavía al principio se les besaba la mano a los familiares para darles un saludo y esto hacía que también era una forma de respeto para con nuestros padres. Y bueno, gracias a Dios porque pues el respeto no debe de faltar, ¿verdad? Se les habla con cierto respeto o con mucho respeto todavía a los papás en esta etapa, pero también hemos visto cómo se ha ido degradando. Y bueno, generalmente en esta
en esta etapa el hombre es el que salía a trabajar. Frecuentemente el hombre es el que tomaba esta responsabilidad o se le delegó así esta responsabilidad de salir a trabajar. Y la mujer, pues siempre había sido una mujer de hogar, ¿no? Pero aún en este tiempo se empieza a marcar o a ver que la mujer podía trabajar desde casa. También recuerdo que mi mamá, mi papá era el que salía, pero ella en sus posibilidades, pues cosía ropa que le daban a coser. Entonces, esa era una forma también de apoyo para los gastos en casa y era una forma también de poder apoyar en el gasto diario de todos, porque además, pues las familias eran numerosas, nosotros todavía fuimos 6 hijos y claro que pues sí, una sola persona que trabajara no era suficiente para los 6 mantenerlos, ¿no? En cuanto a cubrir todas sus necesidades. Entonces, ella trabajó y así lo hizo, no era frecuente, pero de vez en cuando lo hacía. Y bueno, los hijos también, además de estudiar, estudiaban y trabajaban. Se empieza a ver esta forma también de que ellos puedan salir adelante en cuanto que estudiaran estudiaran lo que estaban en ese tiempo estudiando, pero más aparte buscarse un trabajo por horas, por medio tiempo, y esto también ayudaba a que el gasto familiar fuera un poco más accesible para todos. Sí, de igual manera, hoy vemos una generación, hijos en esta generación, pues hoy en día los jóvenes tienen mayor acceso a la educación, sin embargo ellos se enfrentan a falta de oportunidades laborales, ¿verdad? Vemos que aún con todo esto, ellos están enfrentando este fenómeno en este tiempo y hay una falta de aceptación entre los jóvenes. Entre ellos mismos están buscando, que debido a que tienen la facilidad de entrar a las redes sociales, ellos tienen acceso a un mundo interminable en las redes sociales y esto les genera a nuestros jóvenes, a los jóvenes de esta generación, la falta de aceptación entre ellos. Entonces, mencionar las redes sociales, todos sabemos, ¿verdad? Cada vez hay más y entran a un mundo grandísimo, se enfrentan a esta situación. Y también los jóvenes de esta generación están enfrentando problemas familiares. Ellos están enfrentando las relaciones familiares muy difíciles hoy en día entre las familias. De hecho, muchos de los jóvenes tienen poco acceso, ¿verdad? A la relación familiar, a la comunicación incluso con los padres. Vemos que ellos están enfrentando a depresiones, vemos que los jóvenes hoy en día están enfrentando un estrés generado por todo lo que se están informando, ¿verdad? Incluso ellos están preocupados hasta por el cambio climático. Ahora, gran número de jóvenes nacen fuera de un matrimonio, fuera de una relación matrimonial. Entonces, esto es un golpe frontal a la familia y hay jóvenes en el aislamiento, vemos hay jóvenes aislados de todo. Ellos hacen su propio mundo y incluso vemos hay jóvenes medicados ya tomando medicamento para toda esta tristeza, depresión, situaciones que ellos están viviendo. Sí, pues vamos a otra generación que es los nietos, ¿verdad? La cuarta generación. Qué bueno que va creciendo en esta parte de la familia, en la responsabilidad, iniciando en el matrimonio, viviéndose hasta esta cuarta generación, que sin duda ha sido también transformada en la parte anterior y en la actual, pero en la anterior podríamos ver, considerando que pues no estaban en casa, los nietos que estaban ellos en su casa, pues nos comunicábamos vía telefónica. Ahora, bueno, pues ha crecido esto con la parte de los WhatsApps, ¿verdad? A veces eso nos limita un poco
en el aspecto de profundizar más, porque se vuelve muy la textualización de las pláticas, pues se acortan, ¿verdad? Entonces, de repente no podemos tener ese acceso al corazón de los nietos, que es importante en esa responsabilidad, si bien es de los padres, también nosotros como abuelos, estar interesados de qué está sucediendo, cómo va ese desarrollo, porque pues yo no sé, somos seres de relación y es importante saber que ellos requieren esa atención. Y vemos que se ha evolucionado. Anteriormente pues teníamos juegos de mesa, ¿verdad? Juegos de mesa para poder convivir y ahora pues ya hay videojuegos. Y esto pues genera un poco de contaba mi esposa, de aislamiento también. O sea, aquí ellos muchas veces juegan solos o a distancia, pero se pierde, han perdido esa convivencia o esa relación, salir al parque y a la feria, ¿verdad? Que ahora, bueno, se han hecho ya parques de diversión muy grandes y esto, pero ahí generalmente pues se convive con los amigos. Aquí recuerdo que en familia salíamos al parque con los abuelitos, ahí pasamos un tiempo de plática, conversación y juego. Entonces aquí es cada vez vemos más amigos interactuando que familias, que grupos. Actividades culturales y deportivas. Hoy yo veo a mis nietas que tienen muchas de estas actividades deportivas y culturales y pues es bueno la participación de ellas, ¿verdad? Que una generación donde podemos nosotros participar. Hoy pues también la parte del estudio, anteriormente pues, como nietos pues buscábamos una carrera técnica o una carrera en la universidad, pero en la parte local. Y bueno, pues ahora ya hay una visión de estudiar en el extranjero, universidad, maestría, doctorado. Entonces, sí van transformando los tiempos, pero es importante que siempre no cambie la reunión familiar, la participación de eventos, vacaciones en familia, visita con los abuelos. Eso es una gran parte de ser esta sociedad y que es el matrimonio y la familia. Y muy bien, pues ahora vamos a ver, hemos visto lo que culturalmente, cuál es la funcionalidad, pero como decíamos, de origen, pues es importante que nosotros ahora consideremos toda esta situación de la cuarta generación a través de lo que es la palabra. Nos dice Malaquías 2:15, no hizo uno, habiendo abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guárdense pues en su espíritu y no sean desleales con la mujer de su juventud. Fíjense aquí, hay este tema de origen, que somos uno ya en la vez anterior nosotros platicamos sobre esa unidad, pero aquí es importante que eso traslada a las generaciones el hecho de ser uno y de buscar una descendencia para Dios. Y esto impacta hasta en los nietos, por la responsabilidad ahora como abuelos, sabemos que la responsabilidad directamente es de los padres, pero nosotros en testimonio y en amor impactamos a la vida de nuestros nietos. Dice Proverbios 17:6 que corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Efectivamente, esta honra se traslada hasta la parte de los nietos, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos esa cercanía, el saber que nuestro corazón está en ellos también. Y hay un fundamento de toda esta relación y hasta la cuarta generación, que es efectivamente abuelos, padres, hijos, nietos, ¿verdad? Donde pues la fe es una base importante. El trasladar, sabemos que es importante dejarles, pues hoy vemos que una carrera universitaria, una maestría, un doctorado, una preparación, pero más allá es la fe, ser un ejemplo de fe. Segunda de Timoteo 1:5 nos dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro en ti también. Y aquí habla de esas generaciones de la abuela,
hasta el impacto en el corazón de los nietos. ¿Por qué? Porque es una fe no fingida, una fe donde toda nuestra seguridad está puesta en Dios, en el Padre, sabiendo que es un diseño donde tengamos unas relaciones, esas relaciones interpersonales, donde el punto principal es el amor. Y quisiera cerrar con esta parte en cuanto a los nietos de Levítico 19:32, donde nos dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor en Señor. Así es. También vemos respecto a los hijos, vemos Deuteronomio 6, del 6 al 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, así dice la palabra, y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Así es que vemos claramente esta palabra escrita por siempre, ¿verdad? Una indicación de Dios desde antes de la fundación del mundo. Vemos que el diseño de Dios es el matrimonio. Vemos que Dios formó una familia con un papá, una mamá y los hijos, ¿verdad? La importancia que es que cada matrimonio, cada papá, cada mamá asuman esta responsabilidad. Es responsabilidad de ambos establecer los principios de Dios en el corazón de los hijos. Somos los padres los que nos debemos de ocupar de esta responsabilidad, de este mandato de Dios, porque el matrimonio es ordenado por Dios, el matrimonio es idea de Dios, el matrimonio es la gracia de la vida, y Dios asigna a los padres esta responsabilidad de tiempo completo. No podemos descuidar esta responsabilidad, esta asignación que Dios da a los padres de instruir a nuestros hijos cuando todo el tiempo, en todo tiempo, nosotros los padres debemos de estar atentos a que la palabra de Dios quede sembrada en cada uno de los hijos, enseñar este fundamento de la palabra, porque también nos habla de que esto va a dar fruto, el fruto abundante, ¿verdad? Y podemos decir: Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Hoy podemos descansar, cada día descansar en la enseñanza que les damos a los hijos. Como padres, enseñar a nuestros hijos desde cuándo, desde el vientre, desde antes de que sean concebidos, incluso estar orando. Los padres somos los responsables de transmitir de generación en generación la palabra de Dios. Y también lo hacemos a través de nuestra vida. Tiene que haber coherencia en lo que hacemos, en lo que decimos. Tiene que haber esa armonía, ¿sí? Porque nosotros vemos que formamos hijos como columnas firmes para esta sociedad. Es en casa, es en el seno familiar, ahí con papá y mamá, donde nuestros hijos pueden recibir esta enseñanza y ellos ser esa generación, esa columna firme que va a continuar de generación en generación. Sí, Génesis 17:2 en la versión de Nueva Internacional dice: así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Pues el diseño de Dios nos llama a multiplicarnos, ¿verdad? En gran manera, lo dice así. Tener descendencia que extienda su reino para que le conozcan a Él. Y este es un llamado de Dios para todo ser humano. Que nos multipliquemos, que seamos esa extensión, que para que a través de cada persona le conozcan al único Dios verdadero. Y también en Génesis 2:28 solamente en la primera parte nos dice: y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Cómo el Señor nos vuelve aquí a marcar la multiplicación.
Hoy la intención de Dios era que nosotros tengamos hijos, ¿no? Y yo creo que esto se ha venido degradando, se ha venido perdiendo a través de los años, porque hoy en día los jóvenes pues ya no tienen este mismo, no tienen este sentir que Dios nos ha dado, ¿no? De la multiplicación. Pero Dios así lo formó, así fue su diseño, que nos multiplicáramos. Y crea al hombre y a la mujer para relacionarse y tener comunión con ellos. Somos seres de relación. Dios también en su inicio, cuando fue formando toda esta creación y llegó al hombre, ese sentido de darnos, que nosotros nos pudiéramos relacionar unos con otros. No nos hizo como seres ahí perdidos o sin que hablaran, al contrario, seres con los cuales Dios se podía también relacionar y a partir de ahí tener esa comunión con Él. Dios diseñó generación tras generación y lo seguirá haciendo hasta que Él venga. Esas generaciones que también ellos muestran, se manifiesta su eternidad, porque Dios es eterno, es por siempre. Está desde la eternidad y va a estar hasta la eternidad. Lamentaciones 5:19 nos dice, pero tú, Señor, reinas eternamente. Tu trono permanece de generación en generación. Vemos aquí cómo la palabra también nos lo remarca, nos lo vuelve a recordar que el Señor reina eternamente. Él está por siempre y seguirá. Y entonces la relación con los padres, pues vemos, ¿no? Cómo era de respeto, de ayuda, de colaborar en las labores de casa, de tener una convivencia sana y cada uno se interesaba el uno por el otro. Realmente un ambiente familiar. No había tantos distractores que ahora nos separan de tener ese tipo de comunión. Y vemos que la multiplicación en este tiempo está siendo, pues ya no es un objetivo, porque realmente hay tantas cosas en este mundo que nos están distrayendo del diseño de Dios. Pero como lo hemos visto en su palabra, esto que ha nacido en el corazón de Dios y sigue en el corazón de Dios, porque Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y está y seguirá siendo que Él desea tener hijos, que nosotros seamos esa extensión para darlo a conocer. Por eso dice que llevemos su palabra hasta lo más lejos de este mundo, pero ¿cómo va a ser? Pues a través de esta multiplicación. Y esto es lo que el Señor nos deja, el que no lo dejemos de hacer, no lo olvidemos y que podamos ser a través, nosotros como padres, darles esta enseñanza a nuestros hijos de que ellos son esa parte que Dios necesita. Es interesante y muy importante que anota las citas, vuelve a escuchar esta grabación para que reflexiones en tu tiempo personal con Dios. Yo te quiero hablar de Génesis 1, 27 y 28 en la versión Dios habla hoy. Dice así, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Varón y mujer los creó y les dio su bendición. Tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo. Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Quiero hablarte de esta tercera característica de la bendición de Dios. Él crea al matrimonio, a la familia, les dice, den fruto, multiplíquense y gobiernen. Gobiernen esta tierra, sean mayordomos de mí en esta tierra. Y por eso creó todo lo que vemos, todo el ámbito en el que nos desenvolvemos y que hemos llamado naturaleza y creación, está hecha para que el hombre la cultive, la promueva, la desarrolle y entregue cuentas de ello. Y en ello quiero centrarme mi mensaje en tu persona, joven, adulto, anciano. La primer cuenta que daremos será de nuestra persona. La gobernamos conforme a su voluntad.
cumplimos el propósito que Él intencionó y por el que nos eligió y nos predestinó antes de la fundación del mundo, antes de que nuestros papás lo consideraran, Él ya lo había considerado. Daremos cuentas de ello. Ese es primer gobierno. Segundo gobierno, en matrimonio. Daremos cuentas de esta bendición que Dios hace. Varones, Dios nos entregó una esposa y luego nos da herencia con los hijos. Herencia de Dios son los hijos, cosa de gran estima. Daremos cuentas. Dice en Eclesiastés, gózate con la mujer de tu juventud. Gozarnos es un fruto del espíritu, no es solo alegrarnos, no solo pasarla bien, incluye alegrarnos y pasarnos bien. Pero el gozo es este sentido, es esta expresión que va desde adentro de nuestro ser y fluye externamente. De que nuestros hijos vean, nuestros nietos, que nos amamos, pero a la manera del diseño original. No solo llevándonos bien y teniendo acuerdos, claro que eso es útil y necesario, pero se percibe la unidad y la unidad solo la da Dios. El cordón de 3 dobleces en el matrimonio es Dios, esposo y esposa. Daremos cuentas de cómo estuvimos fomentando y viviendo en esa unidad con el Padre. Y en familia, somos una familia que ha establecido Dios. No se le ocurrió a la sociedad ni a esta ni a ninguna otra. Por eso cuando oímos que ahora le quieren poner que hay varios modos de familia, bueno, la sociedad podrá quererle llamar como quiera llamarle, pero tiene un nombre y un origen. La denominación de origen es así. Un chango, hoy se llama chango, y si después le queremos llamar con cualquier otro nombre, silla, mesa, banco, planta, pues socialmente podremos hacerlo, pero no cambia su origen. Su origen sigue siendo un animal denominado chango. El matrimonio, el ser humano, la familia, es una denominación de origen. La estableció Dios y se sigue procreando. Fíjense, Él hizo un hombre y una mujer. Ahora hay más de 7,000 millones de habitantes. ¿Cómo ha sucedido? Bajo el diseño de Dios. ¿Cómo se sostendrá hasta que Cristo regrese? De la misma manera, en el diseño de Dios. Nos dio autoridad en eso, pero daremos cuentas de toda esa autoridad. El trabajo, la familia, las relaciones, el trato con la naturaleza, de todo nos puso a gobernar. Por eso aquí dice que tendríamos gobierno sobre la creación, las aves, la tierra, los peces, todo lo que hay en los seres vivos, tenemos autoridad. Pero Dios nos pedirá que cuentas acerca de esa autoridad. ¿Y cómo vamos a entregar cuentas de esa autoridad? Pues primero conociéndola, entendiendo que tenemos una identidad en Él. Yo quisiera, dado que tenemos un minutito más para cada uno de nosotros, que pedirle a mis compañeros de mesa que en un minuto den un consejo para sostener esta identidad y este legado de matrimonio y familia. Porque cada uno tenemos una perspectiva que Dios nos ha dado. Así que podríamos empezar con mi esposa, luego Lupita y luego Enrique, por favor. Bueno, yo creo que como padres, Dios nos ha dado una enorme responsabilidad de poder dar ese legado y esa herencia que es que conozcan a Jesucristo. Y yo creo que esta es una base fundamental para que ellos caminen conforme a su diseño. Si en casa, por ejemplo, nosotros como papás no somos ejemplo, no damos testimonio, no, nuestra vida no es de acuerdo a la voluntad, a la palabra de Dios, pues estamos enseñando mal primeramente. Y yo creo que somos esos transmisores para que ellos puedan ser enamorados del Señor, conquistados por el Señor, para que ellos sigan caminando y obedeciendo a su palabra. Si no, de otra forma podremos a lo mejor darles conocimiento, darles pues enseñanzas sobre la palabra, pero si nuestra vida no es una realidad de acuerdo a lo que nos dice Dios en su palabra, pues
ellos no aprenden, no les checa el que vean una cosa y nosotros hagamos otra. Tenemos esa gran responsabilidad de ser transmisores de lo que Dios nos ha dado y es a través de nuestras vidas. Y que ellos puedan ser y verse con esa identidad con el Padre y que la sigan ejerciendo y entendiendo que esto es de parte de Dios, porque ni siquiera de uno como padres. Podremos enseñarles mucho, pero lo mejor es el ejemplo que uno les pueda dar, esa vivencia diaria que podamos tener en nuestro matrimonio y que ellos puedan verdaderamente seguir a Cristo con la convicción de que Él es el que transforma, Él es el que hace la obra, no nosotros. Sí, de igual manera, bueno, pues el vínculo perfecto, en una familia, el vínculo perfecto es el amor de Dios. Tiene que verse el amor de Dios en nuestra familia. Es importantísimo que nosotros ministremos a nuestros hijos con ese amor que viene del corazón del Padre Celestial. Ese amor debe de fluir de nosotros como fuente de agua viva, de una manera natural, y eso solo lo podemos obtener a través de una relación íntima con Dios. Buscar en esa relación íntima con Dios ese amor sobrenatural para que nosotros seamos esos transmisores también, ¿verdad? A nuestros hijos, para que ellos puedan ver que el amor de Dios es el vínculo perfecto, es lo que nos mantiene unidos, es lo que nos mantiene unidos y permanecer en Él, y a permanecer en Él de generación en generación, firmes y temerosos de Dios como esas columnas que sostienen incluso una sociedad. El vínculo perfecto, el amor de Dios entre nosotros. Sí, como abuelos, pues como dice la Escritura, trayendo a la memoria la fe no fingida. O sea, que realmente vivir esa relación con el Padre en esta tierra y ser luz, como dice la Escritura, es importante, y esto es para nuestras generaciones, de generación en generación, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo quisiera cerrar con un mensaje que ha puesto Dios en mi corazón desde hace mucho tiempo. Esta sociedad, este mundo tiene una serie de dificultades y de características en crisis, en complicación, en confrontación. La solución, regresemos al diseño legado por nuestro Dios, por nuestro Padre, de familia y de matrimonio. Y ahí se fundamentará una vida más plena. Empiécelo, conózcalo, dese la oportunidad. Esposos, esposas, hijos, nietos, dense la oportunidad de conocer a nuestro Padre Celestial y de vivir conforme a sus principios, y ustedes verán en sus casas la gloria manifiesta de Él. Agradecemos mucho su interés y su atención durante toda esta transmisión y nuestras oraciones, porque cada uno de nosotros llegue a esa plenitud, a la plenitud de la unidad de la fe y de la estatura del varón perfecto de Jesucristo. Que tengan ustedes muy buenos días. Hasta pronto.